¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación. Tengo que decir que es la primera presentación después de la pandemia. Estamos usando ya el auditorio. A pesar de que vienen nuevas corrientes del COVID y demás, creo que ya todos estamos vacunados, lo cual es importante que lo tenemos presente. Creo que esto nos da la posibilidad de presentar un libro tan importante y seguir pues en nuestras actividades como Biblioteca Nacional. Por supuesto es un acontecimiento, es un doble acontecimiento, porque no solamente es presentar un libro, que tiene la gesta de casi una civilización completa, y que representa, en este caso es doble porque es la traducción al español por primera vez en forma completa. Siempre se habían sacado algunas antologías y demás, pero ahora la tenemos de forma completa, y es México el lugar donde inicia esta presentación de este libro tan importante. Yo diría unas palabras y después mis colegas van a hablar y van a llevar a cabo esta presentación. Buenas tardes, excelentísimo señor Alicera Gesili, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Islámica de Irán en México. Bienvenido a esta su casa, la Biblioteca Nacional, que también es la Hemeroteca Nacional y que está dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual la hace única en ese sentido. Bienvenida a Beatriz Salas de Rafié, traductora de la obra. Bienvenido a Shin Shanen Zabar, director de la publicación. Bienvenido a Agustín Berea, académico de la Universidad Iberoamericana, quien nos ha ayudado también a organizar este evento. A Patrick Rigenberg, especialista en historia de la religión y del arte. Distinguidos lectores, amigos de la Biblioteca Nacional, investigadores y público que nos honran con su presencia, muy estimados colegas, compañeros. Los libros son la memoria de nuestros pueblos, pero antes de ello, la oralidad y la poesía son nuestros primeros registros sonoros que se graban en la memoria. No existe pueblo alguno que no busque resguardar por medio del canto y la escritura la historia que le otorga una identidad entre el resto de poblaciones y naciones vecinas. Esto se acentúa aún más cuando el destino es enfrentado por hados adversos a causa de dificultades de distinta índole, como conflictos bélicos o ambiciones expansionistas de conquista. El tono épico de las historias desde la antigüedad en distintas regiones del mundo nos presenta aquellas remotas tramas en que lo mítico con sus fábulas y lo histórico se mezclan de una manera prodigiosa que solo el discurso poético puede hilvanar para ser recordado y apuntalar los rasgos de un carácter particular, según sea el pueblo que busque definirse a través de sus narraciones, trazando el camino hacia el origen y la formación de una cultura propia. La Ilíada y la Odisea, el canto del niño Cid, el cantar de Roldán, el Gilgamesh, la Araucana, son muestras de esta tabla, por no decir mesa, común de la civilización y la historia de los pueblos. En este marco es que podríamos ubicar el libro de los Reyes de Ferdowsi, la gran épica persa traducida al español. Una obra que recoge historias milenarias pertenecientes a la cultura persa, raíz esencial para la historia del pueblo y la lengua iraní. Ferdowsi demoró 30 años en su composición, tiempo que sirvió para poder llevar a cabo una ardua investigación recogiendo fuentes de diverso género, como lo son fábulas, cuentos tradicionales anclados a la oralidad, así como textos de corte historiográfico y religioso, además de atender
con un claro interés las prácticas culturales que mayor riesgo corrían en aquel momento, mientras la región iraní se hallaba dominada por las élites árabes y turcas. De esta manera, la defensa cultural por medio del dispositivo poético y literario retomó la historia de las hazañas de los antiguos reyes, las aventuras de sus grandes héroes, el origen de diversas artes y el comienzo de la rivalidad entre los pueblos de la región. El poema, que consta de cerca de 50.000 versos, llega por primera vez al mundo hispanohablante, gracias a una incansable labor a cargo de su traductora, la doctora Beatriz Salas, académica de la Facultad de Estudios del Mundo de la Universidad de Teherán y de la Universidad Islámica Azad Teherán, quien por más de 10 años ha estado trabajando el libro de los reyes, resolviendo las dificultades que implica llevar a buen puerto la traducción y publicación de una obra monumental y de radical importancia para la literatura universal, como lo es la épica de Fordoswood. Hoy, gracias a la colaboración también fundamental del editorial Candle and Fog, es que tenemos los 7 volúmenes correspondientes, los cuales es un gusto poder recibir y presentar dentro de estas instalaciones de la Biblioteca Nacional de México. El ejercicio de los traductores implica siempre abrir y estrechar las fronteras que en ocasiones las distancias lingüísticas pueden llegar a establecer. El hecho de que ahora contemos con esta traducción es un gran acontecimiento en la historia universal y una clara invitación para aventurarnos a explorar horizontes históricos culturales que, entre otras circunstancias, nos hubiesen requerido mayores esfuerzos. Asimismo, qué mejor recinto que una biblioteca nacional con la población más numerosa de hispanohablantes para presentar un libro de esta importancia y calibre. Traducción y libro, un binomio esencial para sumar a los posibles lectores de esta obra. Es por ello que reconocemos la relevancia del trabajo de la doctora Beatriz Salas, ya que no solo traduce de una lengua a otra, sino que también aproxima un texto desde la época medieval a la actualidad para abrir dicho panorama a lectores contemporáneos. La Biblioteca Nacional abre las puertas a la presentación de esta obra porque significa la incorporación de un libro de la literatura universal a los estantes de las obras dirigidas a lectores en español, incluidos los mexicanos. Por último, quisiera agradecer y reiterar a nombre de esta biblioteca la presencia del excelentísimo señor Alireza Heshili, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Islámica de Irán en México, para honrar estas instalaciones con su presencia. Muchas gracias a todos por su presencia y damos pie al siguiente. Ok, ¿ahí se escucha? Okay. Muchísimas gracias, doctor Mora. Es un privilegio que podamos presentar este libro en la Biblioteca Nacional, en un recinto tan precioso también, con tanta historia, relativamente nuevo, pero también es el espíritu de Shahnameh. Son historias muy antiguas, pero siempre se renuevan porque se siguen contando y se siguen renovando como esta biblioteca. Muchas gracias por su habilidad. Y bueno, nos toca agradecerles a ustedes también que nos honren con su presencia y platicarles que, por supuesto, que México está de fiesta y tenemos, nos visitan desde muy lejos, 12 horas de vuelo, pero están aquí en México en la primera parada de este tour para presentarle al mundo hispanohablante lo que es el Shahnameh de Ferdowsi. Ya hablamos de la doctora Beatriz Salas, que es académica en la Universidad de Teherán, que lo sé por experiencia propia,
todos los egresados de la licenciatura de Letras Hispánicas en Interán conocen a la doctora Salas, es toda una leyenda. También contamos con la presencia del señor Afshin, quien es el editor, el dueño de la editorial Candle and Fold, que es una editorial que se dedica a publicar textos relativos a la cultura iraní, todos en lenguas extranjeras, especialmente lenguas europeas. El Shahnameh además es el primero que se traduce de la editorial Candle and Fold, que se traduce al español. Y bueno, nuestro agradecimiento eterno con el señor Afshin, porque la doctora Salas dijo, voy a traducirlo, y el doctor Afshin dijo, voy a pagarlo. Eso requiere mucho... Es el ángel de los editores. Y también contamos con la presencia de uno de los expertos en cultura iraní, expertos en historia de las religiones, experto en historia del arte y fotógrafo también, que es el doctor Patrick Ringenberg. Y bueno, pues antes de cederle la palabra a nuestros invitados de honor, quería comentarles una cosa muy breve, y es exactamente qué es el Shahnameh. Ya sabemos que es una obra persa, muy antigua, y parece ser muy importante porque alguien decidió que era importante dedicarle 30 años de su vida a escribir este texto. Eso nos debe decir algo, ¿no? Y es un texto que narra las historias de los reyes de la humanidad, empezando desde lo que sería el Génesis, el primer hombre, el que aprende a cubrirse con pieles de animales, hasta el último rey, que es el que cae ante la invasión árabe. Entonces es una épica gigantesca que en sus páginas tiene todo tipo de romance, aventuras, tiene heroínas que se disfrazan de hombre para ir a la guerra, todo tipo de cosas que hacen una buena serie de televisión también. Y lo que no quiero que perdamos de vista es que el Shahnameh es sobre historias antiguas, se escribió hace un poco más de 1000 años, pero también es sobre historias modernas. La historia de también una persona que dijo, vale la pena dedicarle 10 años de mi vida profesional a traducir la obra. Y de alguien como su servidor, que conoció la obra hace 14 años y la busqué, la conseguí primero en francés, la conseguí luego en inglés. La versión alemana era la única, la más completa, pero no la podía leer. Y si lo hubiera tenido en la licenciatura, creo que me hubiera ahorrado mucho, la traducción de la doctora Salas me hubiera ahorrado mucho trabajo. Y pues nada, celebremos este momento, celebremos el esfuerzo de tantas generaciones que hoy podremos tener disponibles para todos los lectores mexicanos aquí en la Biblioteca Nacional. Y le cedo la palabra a la doctora Salas para que nos platique de primera mano la experiencia de traducir Shahnameh. Muchísimas gracias. A ver, colocar esto así. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por recibirnos. Estamos realmente contentos, ¿eh? Y de verdad que no estoy exagerando, porque en Irán hay una cosa que se llama tarot, que parece que sí, pero que no. Pero de verdad que estamos muy contentos, porque, en fin, esto parecía que nunca se iba a dar, que la pandemia, que las sanciones, que, en fin. Y gracias a Dios, porque todo tiene, pues, no sé, como una razón. Y para mí ha sido un gran placer. Ustedes se dirán, bueno, esta señora, ¿cómo fue que encontró el Shahnameh? ¿Qué relación tiene? Bueno, yo les voy a dar un poquito la información. Mi primer contacto, bueno, yo soy española, pero de origen venezolano, me casé con un iraní, y bueno, el iraní, si ustedes conocen un iraní es Irán, o sea, estábamos viviendo en Francia, y él me decía, Irán, y yo decía, pero Shamsia dice, no, Irán. Es una gente muy apegada a su tierra. Y yo no lo comprendía tanto hasta que realmente fui a Irán y vi qué gran nación, qué gente tan pegada a sus costumbres, a su arte, a su cultura. Y yo digo, bueno, pues aquí me quedo porque encontré como un campo de investigación, un campo
tan fantástico, tan atractivo, que para mí, como con raíz europea, o sea, yo digo, no, es que esto me quedó, estoy hablando de hace 32 años. Entonces estaba yo un día muy tranquila, pues en el pueblo de mi marido, que es lejísimos, queda al sur de Jorazán, es casi con la frontera de Afganistán, y es un pueblo medieval muy bonito con un castillo, y yo veía unos niñitos jugando, y unos niños muy pequeños, como de 6 años, 7 años, y me parecía como muy teatral el juego de los niños. Era el típico juego de espadas, de soldados y tal, pero ay, que me muero, que no sé qué, y corriendo y llorando, y digo, pero estos niños tan pequeños que parece un teatro, y se lo comento a mi esposo, y él me dice, todos los niños de Jorazán hemos jugado al Shahnameh. Entonces me explicó qué era el Shahnameh, me explicó qué era ese juego de Rostán con Sorab, que es una de las partes más trágicas del Shahnameh, y entonces ese fue mi primer contacto delicioso a través de unos niños que yo digo, qué carga cultural tan grande hay detrás de este juego infantil. Desde luego, a mí me impresionó bastante lo que es la vida, ¿no? Y después, 20 años más tarde, fue el milenio de Ferdowsi, y la UNESCO propuso la traducción en español, porque no existía, y la propuso al Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. Dijeron, bueno, por favor, el español es el segundo idioma en importancia en cuanto, en fin, naciones que hablan el español, ¿por qué no está traducido? Entonces hubo una reunión en la Cancillería iraní, invitaron a los embajadores de países hispanohablantes, y el venezolano aceptó. Las relaciones están óptimas, y dijo, yo conozco una señora que lleva 1000 años viviendo aquí, que no sé qué, y digo, bueno, entonces el embajador me lo presenta, que quiero en esta tribuna agradecerle realmente al embajador David Velázquez Caraballo por haber confiado en mi vida. Y entonces me dice, bueno, aquí tienes el Shahnameh, ya yo lo he prometido, esto está en la agenda cultural. Digo, ¿qué? O sea, yo cuando abrí eso digo, es imposible, embajador, yo no puedo, o sea, esto es demasiado antiguo, demasiado, o sea, es en verso, yo no puedo. Le digo, mira, haz lo que quieras, consulta con tu esposo, en fin. Total, que digo, bueno, déjame ver. Entonces, bueno, fui viendo diferentes traducciones, algunas eran incompletas, eran fragmentos, otras eran en inglés, mezclado prosa con verso, que yo lo comenté esta mañana, me parecía como un poco, no sé, como muy bonito, pero desordenado para una obra de este calibre. Total que, bueno, fui cayendo en diferentes traducciones, me gustó mucho la francesa, la inglesa algunas, y bueno, yo dije, bueno, si es en prosa, yo acepto el proyecto, si es en prosa. En verso, imposible, porque, en fin, cada uno conoce sus límites. Entonces, para tocar una obra y estropearla, pues es como para liquidarme, ¿no? Digo yo, ¿no? O sea, sería un pecado mortal. Como te digo, estropear una obra maestra. Entonces yo digo, bueno, dado los tiempos que estamos, una aproximación en narrativa es como más aceptable para el público de ahora, porque ni siquiera en Irán tú puedes encontrar una totalidad de gente que te haya leído el Shahnameh, justamente por lo difícil que es, por lo complicado del lenguaje, a pesar de lo preciosísimo que es, ¿no? Entonces, bueno, empecé la narración, la traducción, oye, y fue como un imán, es impresionante. Desde que lo abrí digo, pero qué maravilla, qué joya. Y entonces fue una atracción inmediata. Yo no sé si aquí hay estudiantes de traducción o cuál es la especialidad de cada uno, pero desde luego, si tú te metes en traducción, y más de este calibre, o sea, de traducciones de libros muy antiguos, te tiene que gustar. Tú tienes que planificar tu tiempo, tienes que ver, porque realmente tú sabes que eso te va a llevar un largo periodo de tiempo de tu vida, de tus ocupaciones, etcétera, y lo tienes que hacer con placer, cuando tú trabajas una cosa que te gusta, te sale realmente bien. Yo estoy verdaderamente satisfecha, perdón que lo diga, pero estoy satisfecha porque lo hice con tanto gusto, me gustó tanto, y no es solamente la obra, es conocer Irán. 32 años no son pocos años, son 32 años que yo vivo en Irán. Puedo decir que conozco a la gente, conozco la idiosincrasia, conozco las costumbres, sus lados positivos que son excelentes. A mí nadie me puede hablar mal de Irán delante de mí porque es que no lo aguanto. O sea, realmente los quiero porque son gente muy noble, muy sufrida, como te digo, con una tendencia exagerada a la tragedia, muy contraria a nuestra
tendencia exagerada a la alegría. Entonces hay que buscar un equilibrio, pero realmente es una gran nación y muy, muy incomprendida. Tenemos una visión muy parcial de Irán, muy, la que nos han transmitido los medios de comunicación, que no tiene nada que ver con la realidad. De verdad lo digo. Realmente yo los invito a que sean como más curiosos, a que se metan realmente a ver realmente cómo son las naciones, no solamente en el caso de Irán, que no se dejen confundir con informaciones parcializadas. Realmente el Shahnameh, cuando tú te metes, tú conoces el alma de Irán y tú conoces por qué esta gente es orgullosa. Tienen toda la razón de ser orgullosos porque tienen una cultura que es la base de muchísimas cosas que nosotros disfrutamos ahora. Muchísimas cosas. Los árabes pueden ser los grandes transmisores de cultura, pero los persas fueron los grandes creadores de cultura. Y esto lo tenemos que tener bien en cuenta, porque cuando te pones a ver la lista de cosas que los persas nos han legado, te quedas con la boca abierta, realmente. Entonces, bueno, yo aconsejo en la traducción seguir más al autor que al lector. A ver si me explico. Porque muchos traductores tratan de acercarse al lector y cambian algunas cosas. Para mí, sobre todo para textos antiguos, mejor acércate realmente al autor, te va a salir mejor. Para eso no solamente necesitas saber la lengua, necesitas saber la cultura. Tienes que tener contacto con esa cultura, por lo menos un mínimo de información, para que realmente te salga bien. Entonces, bueno, ahí está, yo empecé la traducción, inmediatamente me enganché, como decimos, y entonces es que todo me gustó, la narración, el tipo de narrador, el juego de narradores, omnisciente, de repente baja, de repente habla contigo. Es larguísimo, pero se te hace tan ameno, porque tiene de todo. Tiene, yo qué sé, filosofía, bueno, es un tratado de filosofía moral. Y va a ser base de muchísimas ideas en todo el mundo, inclusive en Occidente. Tiene de política, tiene de diplomacia, tiene de todo lo que te puedes imaginar, de astrología, de todo. Es realmente complejo. Tú te puedes encontrar, te puedes identificar tanto con el Shahnameh, porque hasta habla de los traductores cuando van a la guerra y el rey está aquí y el otro y el traductor, ay, no me mates, yo solamente soy traductor, no sé qué. Y es que es todo, o sea, sale cualquier tipo de papel y es realmente interesante. Y además, tanto hombres como mujeres están muy bien reflejados, todo tipo de personalidades, un gran conocimiento del alma humana, gente buenísima, regular y gente malísima, tanto hombres como mujeres, y te va enlazando todas esas historias de una manera tan amena, tan fácil de leer, que es que realmente yo estaba esperando terminar el trabajo en la universidad para ya casi meterme en el Shahnameh. Es algo impresionante. Mi familia no quiere saber nada de Shahnameh porque 10 años yo estaba, pero bueno, completamente enfocada. Y es que realmente valió la pena. Lo he disfrutado muchísimo, y es como una especie como de obligación, porque dar a conocer esto, porque realmente puedes aprender tanto. ¿Cómo te digo? Te puede guiar tanto, sobre todo en el momento actual, porque en la actualidad el Shahnameh es tan impactante que yo estaba, por ejemplo, es una ridícula que lo diga, ¿no? Pero estaba, por ejemplo, con el caso de Johnny Depp y con la señora. Bueno, pues eso lo tenemos exacto en el Shahnameh, ¿te lo puedes creer? Exacto, digo, yo me reía, pero por favor, ¿qué hace Amber aquí? Exactamente igual. La gorda Farid, una guerrera que su padre le había enseñado cómo pelear, sale con el casco, sale con todo, no sé qué, va a pelear con el héroe y dale, y te pego, y lo estaba matando, y el otro no sabía cómo esquivar, y de repente le pega un golpe, se cae el casco y toda la melena, es una mujer, y ella, anda, pégame, anda, a ver qué van a decir de ti, todos tus soldados, te van a obedecer, anda, pégame. Exactamente igual, este reto, este abuso, tanto, veis imágenes de todo, de feminismo, de cualquier situación de la política actual. Tanto te repite, un rey que rompe un tratado ya no es digno de confianza. ¿Le suena algo? Entonces es que es muy actual, es muy
utilizable para el mundo de hoy, des consejos. Y bueno, yo les estaba haciendo en otra conferencia esta mañana, el hilo conductor que a mí me encantó fue la educación, ¿no? Porque bueno, es mi profesión y cuando tú te encuentras frente a algo que te gusta, un cuadro o lo que sea, pues tú lo interpretas de acuerdo a tu formación, ¿no? Para mí, desde luego, desde el principio de Shahnameh hasta el final, tú ves el hilo conductor que es la importancia de la educación. Estamos hablando hace 1000 años, cuando Ferrucci te dice, pero por favor, educa a tus hijos, rodea a tus hijos de maestros. Pero imagínate tú qué importante que te digan eso hace 1000 años. Y desde que empieza el libro hasta que al final, son ejemplos de la importancia de la educación. Entonces, bueno, solamente por ahí ya es una obra maestra, porque es tan importante. Déjame leerte un pasaje, ¿ok? A ver qué tal. Lo leí esta mañana, pero lo repito, es que me encanta. Son la parte de los primeros reyes, los reyes que están organizando el mundo. Es como el Génesis, como decía aquí el maestro Berea. Se parece mucho al Génesis al principio y te va describiendo toda la historia de Irán. Entonces los primeros reyes son los que están organizando, ¿no? Y está Tamuz, que él encadena a los demonios, encadena a los di para poder trabajar. Dice, yo no puedo trabajar con tanto demonio suelto. Él los encadena. Y los di, bueno, están ahí todos atemorizados que los van a matar. Y ellos solicitaron gracia para sus vidas diciendo, no nos mates, puedes aprender de nosotros un nuevo arte que te será de utilidad. El ilustre rey les acordó su gracia para que pudieran revelarle sus secretos, y en cuanto fueron liberados de sus cadenas, ellos solicitaron con humildad su protección. Los Tig, los genios, le enseñaron al rey la escritura y lo volvieron brillante de saber. Mira tú, así empieza una de las primeras páginas del Shahnameh, que el rey acepta soltar el mal, pero puede controlarlo porque tiene ¿qué arma? Tiene la educación. Entonces es importantísimo. Y así vemos cantidad de ejemplos. Vemos que trata, por ejemplo, de minorías. En aquella época, hace 1000 años, la importancia, por ejemplo, un niño que nace con un defecto físico, un niño que nace albino, que su padre lo rechaza porque cree que es un bochorno, que se van a reír de él. Y este niño, su padre lo abandona, es criado por un ave mitológica, y entonces crece completamente salvaje. Después el padre se arrepiente, lo va a buscar y ve que es un niño salvaje, ya ha crecido, es muy fuerte, pero completamente salvaje, y lo entrega a maestros. ¿Qué pasa con esto? Mira, que lo voy a leer. Simplemente para que saborees un poco. Este niño, el niño que nació con un defecto físico completamente albino, se llamaba Sal. Fue de esta forma que Sal se instruyó, de tal manera que si hubiese dicho que era un astro, tanto como brillaba, llegó a alcanzar tal grado de conocimiento y de saber que no había nadie equivalente a él en el mundo. Hizo prosperar el imperio de tal manera que los grandes no cesaban de hablar de él. Su belleza asombraba a hombres y mujeres. En lo que lanzaba una mirada, todos se congregaban alrededor suyo, y ya se encontraran cerca o lejos, creían ver en él cabellos negros, aunque fueran blancos. Mire tú, qué preciosidad. Un niño con un defecto físico que llega, gracias a la educación, a revelarse como uno de los héroes principales del Shahnameh. Entonces, es que a mí me encanta eso. ¿No os gustó? Que no decís nada, es que a mí me encanta, lo leo 1000 veces y digo, pero qué maravilla. Creían ver en él cabellos negros, aunque fueran blancos. Es preciosísimo. Y así tú encuentras sobre minorías, sobre mujeres, o sea, cosas completamente aplicables a la actualidad, al día de hoy. Es como una alerta. Es durante todo el Shahnameh te dice, mira cómo progresamos, cómo llegamos tan alto, mira todo lo que logramos, y mira lo que nos pasó. Entonces, es como un estado de alerta. Vemos en el mundo actual, yo lo decía esta mañana, que estamos realmente en situaciones difíciles, y ya no es solamente una nación, 2 naciones, es que ya nos involucra a todos. Entonces, por favor, cuidado, mira lo que nos pasó, no repitas. A ver si alguna vez el hombre puede repetir de los errores de otro, pero no está mal que te lo digan, diciendo, por favor, no caigas en los errores, porque entre más arriba estás, más
Entonces, alertas a este exceso de poder, a esta ambición ilimitada. Entonces, yo te digo, es una obra aprovechable desde todo punto de vista. Aprendes de todo y de una forma amena, de una forma agradable. Aprendes yo qué sé, de cómo comportarte, de cómo ver a la gente. Y es que ahora en Irán tenemos, bueno, después de todo estos problemas políticos, tenemos como una nueva ola de migración afgana. Y entonces, bueno, tú sabes, bueno, pues afgano siempre, con el vecino ya se sabe, ¿no?, qué es lo que pasa. Entonces, bueno, la gente lo ve así, pero yo estaba en el supermercado viendo a una chica afgana y de repente se me viene a la memoria uno de los versos. Y es que ves a la gente diferente. Ferdowsi escribe: y la joven vio al héroe con esos ojos afilados como puñales de Kabul. Entonces, en una frase te está diciendo cómo era la joven, te estaba diciendo que estaba enfadada, te estaba diciendo o sea, todo, y entonces ves a la gente de una manera diferente, simplemente con esta belleza de la expresión. Y es justamente esto es el arte. El arte es lo que te hace salir yo qué sé, de la monotonía, de la rutina. Es realmente lo que hace la vida como más agradable. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la atención. Bravo. Sí, en efecto, te cambia la forma de ver. Yo nunca podré volver a ver igual al pueblo kurdo después de conocer el mito de cómo se fundó en el Shahnameh, la leyenda de Saja. Será una historia para otro día, pero incluye la creación del pueblo kurdo, la creación de los luris, los gitanos, cómo se dividió el mundo entre Roma, China e Irán, los tres hermanos. Sí, una cosa que podría agregar es que es imposible, es completamente imposible que tú quedes indiferente después de leer el Shahnameh. Es imposible. Es que te llena una sensación de admiración por Irán que es completamente comprensible, completamente real. Entonces, esto te lo digo sinceramente. Muchas gracias, doctora. Bueno, queremos ceder la palabra al señor Shin, quien es el editor, el valiente, el ángel Soroush, que ha decidido publicar la obra. Es curioso porque cuando Ferdowsi inició su trabajo, lo inició con el mecenazgo de un príncipe persa. El príncipe persa prometió pagarle $1 dinar de oro por cada verso. Para cuando terminó 30 años después, ya había un príncipe turco. Y al príncipe turco ya no le gustó tanto cómo estaba la narrativa de la historia. Y de los últimos versos es quejándose de que le pagaron muy poquito. Y no puedo parar de hacer el paralelo porque su proyecto inició con fondos establecidos, con presupuesto, y los últimos, ¿cuántos fueron? 6 años ya fue por amor al arte. Totalmente. Pero bueno, así es. Era imposible dejarlo a la mitad. Las historias se repiten, siguen siendo muy actuales. Bueno, Mr. Agachi, we would like to hear a little bit about what moved you to sponsor this project. How did you meet Dr. Salas? And in general, why do you think this is so important to put so much effort into it? Señor Afshin, quisiéramos escuchar un poco sobre qué fue lo que lo llevó a querer patrocinar este proyecto, financiarlo, cómo conoció a la doctora Beatriz y por qué cree que es importante el haber invertido en este proyecto y pasado tanto tiempo con este proyecto. Hello everybody. In the first is that I especially trying to Ambassador Mr. Dr. Ghazali and especially trying to my friend for everything for the program in Mexico City, and I think it's better. Unfortunately, I cannot speak to Spain,
but asking is better speak to originality, language of Shahnameh in Persian, and Dr. Salas helped me to translate to Spanish. Is good? Okay. Antes, before you go on, I'll translate that. Thank you. Antes que nada, quisiera agradecer a Su Excelencia el Embajador y a ti, Agustín, por esta organización, por la invitación, por la planeación de todo lo que hemos hecho en la Ciudad de México. Gracias. Lamentablemente no puedo hablar en español, podría hablar en inglés, pero creo que es mejor si hago esto en la lengua original de Shahnameh. Entonces voy a hablar en persa y la doctora Beatriz me ayudará traduciendo al español. I try to be very compact speaking. من بازم حالا به فارسی تشکر میکنم. یک واقعیتی که هست این که کتاب شاهنامه از قرن 17 به زبانهای روسی، آلمانی، فرانسه و انگلیسی ترجمه شده بود به صورت کامل. El Shahnameh es una obra que desde el siglo XVII ha sido traducido a varios idiomas, incluido el francés, el inglés y el alemán. به جز زبان اسپانیایی که دومین زبان دنیاست از لحاظ وسعت جمعیتی و مساحت. Entonces faltaba la traducción en español, que es la segunda lengua en importancia en cuanto a población que lo habla, en cuanto a países que hablan en español. در همین زمان خب با توجه که خانم دکتر سلاس تصمیم به این کار گرفتن و کار رو شروع کرده بودن، ما هم در این راه افتادیم و تصمیم گرفتیم که تا انتها بریم تا جایی که شاهنامه به صورت کامل ترجمه بشه. Desde que nos conocimos, entonces llegamos a la conclusión que bueno, que esto es lo que teníamos que terminar, lo teníamos que terminar y que él me iba a acompañar hasta el final, él me lo prometió. خب اوایل فکر می‌کردیم که این کار در 2 سال، 3 سال، 4 سال تموم بشه. Primero pensábamos que en 3, 4 años a lo mejor se podría terminar. ولی بعد از 8 سال تازه رسیدیم به کرونا. Y después de 7 años resulta que nos cae el corona encima. ولی خب در نهایت این کار به اتمام رسید و میشه گفتش که یکی از بزرگترین اتفاقای ادبیات ایران در زبان‌های دیگه رخ داد. Pero bueno, muchas gracias. Él dice que bueno, que podemos llegar a la conclusión que es para los editores una de las mayores obras o más importantes obras que ha podido pasar en la traducción en Irán. این مجموعه در یک 7 جلدی هست در نزدیک به 4000 صفحه کتاب. Esto entonces se ha publicado en 7 tomos con casi 4000 páginas. و الان که فکر میکنم میبینم که چه مسیر سختی رو خانم دکتر سلاس رفتن تا به انتها رسید. Gracias. Él dice que bueno, que ahora él comprende como editor que el camino tan difícil que he recorrido. Fue difícil, pero fue muy bonito. در مورد شاهنامه بگم که این کتاب در حدود 1000 سال پیش در ایران در آن زمان در مرکز ایران نوشته شده. Se puede decir entonces que Shahnameh entonces se escribió hace 1000 años en Irán. شهر توس که زادگاه فردوسی هست. En la ciudad de Tus, que es la ciudad donde nació Ferdowsi. در اون زمان در مرکز ایران بوده چون که ایران از عراق و نزدیک مصر شروع می شده تا در وسط هند و چین. Entonces en esa época era como el centro de Irán porque el imperio se extendía muchísimo desde Grecia hasta la India. اما در حال حاضر شهر توس در شرق ایران هستش. Entonces ahora Tus todavía existe, ¿no? Es la ciudad de Tus. موضوعی که خیلی مهم هست این است که در 1000 سال پیش یک همچین اثر اسطوره‌ای نگاشته شده که شاید در تمام دنیا چیزی به اسم کتاب وجود نداشته. در 1000 سال پیش این اثر نوشته شده در زمانی که در دنیا در خیلی از کشورها چیزی به اسم کتاب وجود نداشته. Se escribió esta historia
no ha sido, o sea, no tenía su equivalente en otras partes. همونطور که خانم دکتر در صحبتاشون گفتن به اسپانیایی، خیلی از آثاری که الان شما میبینید در فیلم ها، سریال ها، کتاب ها برداشت مستقیم داشتن از شاهنامه. Muchas de las historias que ustedes ahora las ven en los seriales o en las películas que están de moda, muchísimos han tomado sus ideas originales del Shahnameh. مثل Lord of the Ring, Como el Señor de los Anillos, Iron Man, Iron Man, Harry Potter, Harry Potter, sí, ríanse, pero es así. Lord of the Ring Y tantos, y tantos. این نشون میده که قدرت ادبیات ایران و سابقه آن چقدر عمیق و زیاد بوده. O sea, te puedes dar cuenta el poder de la literatura de Irán, o sea, la imaginación de la literatura de Irán que se utiliza hasta en la actualidad. و این اثر در آن زمان در طول 30 سال نوشته شده. Entonces esta obra, como ya dijo antes el maestro Nerea, le tomó a Ferdowsi 30 años de su vida. و با حالا همه خوشحال هستیم که این اثر به دومین زبان بزرگ دنیا ترجمه شده به صورت کامل. Entonces estamos realmente contentos que esta obra ha sido publicada entonces en español, que es la segunda lengua en importancia en el mundo de acuerdo a las Naciones Unidas. و خوشحالم که در اولین پله معرفی این کتاب رو در کشور اسپانی زبان از کشور زیبای مکزیک شروع کردیم. Estoy especialmente contento de que la primera etapa, el primer peldaño de este trabajo sea en México, en la bellísima país de México. و افتخار میکنم که ناشر این اثر هستم. Y para mí ha sido un gran honor ser entonces el editor. و دیگه فکر میکنم که منتظر هستیم که بقیه دوستان که تخصصشون بیشتر از منه صحبت کنن. Entonces le cedo la palabra a los especialistas que seguramente están cosas muy interesantes que nos van a decir. Muchas gracias. Bien, eso fue muy entretenido. Tampoco nos suena a gusto, es agradable la lengua persa. Tiene una sonoridad muy especial. Y así es la vida diaria en Irán. Todo es muy cantado, muy bello. Incluyendo las luchas libres. Tiene una forma de lucha libre. Son campeones en lucha. Ajá. Y tienen estos lugares que se llaman los surjanes, que me encantan. Y van los muchachos jóvenes a hacer sus calisthenics. Es que eran en la antigüedad preparatorios a la guerra. Y están todos en el ring haciendo sus ejercicios y un señor arriba con su tambor recitando el Shahnameh. Y ellos con una especie de escudos pesadísimos haciendo unos ejercicios de guerra. Bueno, pero no nos distraemos más porque aquí nos podemos quedar. Está en la cotidianidad. Pero queremos, y bueno, parte de nuestros invitados que nos honran con su presencia, tenemos al doctor Patrick Ringenberg, que es doctor en historia del arte, y es uno de los grandes expertos sobre Irán, sobre las artes visuales, y en particular hoy nos va a regalar un poco de sus conocimientos sobre las distintas formas en las que se ha representado el Shahnameh. Sabemos que Irán es un país musulmán y tenemos esta idea errónea que en los países musulmanes no se hacen representaciones humanas. Eso es falso, y entre las cosas que lo demuestran es que el Shahnameh tiene mucha historia de cultura visual. Cedo la palabra al doctor Patrick para que nos platique un poco más. Thank you very much. Hello everyone. So I will speak in English and I will translate that. So I will speak about the illustrations of the Book of Kings, of the Shahnameh. Because one of the most interesting and major influence of this book is that it was copied along the centuries
and all these manuscripts, all these codex were illustrated. Gracias. Hola, yo voy a hablar en inglés y mi colega va a interpretar. Entonces, yo voy a hablar sobre las ilustraciones del Shahnameh, el libro de los reyes. Lo que es muy interesante de este libro es la influencia que ha tenido, porque ha sido copiado y copiado y copiado a lo largo de los siglos. Y todos estos códices son ilustrados. So the topic is very complex and very rich, so I will very, very short. I will just present some pictures of one manuscript, which is one of the masterwork of Persian painting. It's what we call the Shahnameh of Shah Tahmasp, because it was made in the 16th century under the reign of one Safavid king, Shah Tahmasp. You have this on the screen. Es un tema muy complejo, con mucha riqueza, pero voy a tratar de no extenderme demasiado. Ahorita solamente voy a presentar un manuscrito. Es considerado una obra maestra del arte persa y se llama Shah Tahmasp. Se produjo en el siglo XVI bajo el reinado de un gobernante, Shah Tahmasp, de nombre Shah Tahmasp. So the picture we'll see are mainly kept at the Metropolitan Museum of Art. And if you go to the website of the Metropolitan, you can have all the pictures online in very good quality. Estas imágenes son de la página del Museo de Arte Metropolitano, entonces si van a la página de internet pueden encontrar estas imágenes en muy alta calidad. So you have the Book of Kings is divided generally in three parts. There is a first short part called a mythical part, because it's about the first kings of what is not Iran yet, but which is kind of the world in general, without geographical precision. El libro de los reyes suele dividirse en tres partes. La primera de estas es más corta y es la parte mítica. Y se trata sobre los primeros reyes, no de Irán, sino del mundo en general, todavía sin divisiones geográficas. So here in first painting, which is really a masterwork, it's very famous. You can see the first king in the nature with a court. There is no palace. It's a kind of golden age, and it's really the first king of the Book of Kings and the first king of humanity. Entonces aquí en la imagen podemos ver una de las primeras pinturas. Esta se considera una obra maestra, es muy famosa y en ella vemos a uno de los primeros reyes de la humanidad. Está solo en la naturaleza, no tiene un palacio. Es realmente una época dorada la que se retrata y es uno de los primeros reyes de la humanidad. And just one remark about the aesthetic of the paintings. It's a combination of Iranian tradition, Central Asian tradition, and Chinese influence. Nada más una nota sobre los aspectos estéticos de la obra. Tiene facetas de características iraníes, pero también de Asia Central y también detalles chinos. And you have also some very punctual Byzantine influence. You can see, for instance, the sky is in gold, so this is exactly like the icons in Byzantium. Y también tenemos influencia de Bizancio. Podemos ver, por ejemplo, los cielos que tienen detalles en oro. Entonces aquí se ve de manera muy clara esta influencia bizantina. And the Chinese influence is much visible here in the shape of the rocks, which is typically taken from the Chinese landscape painting. Y la influencia china se puede ver en las rocas, por ejemplo, que vienen típicamente de las pinturas con paisajes, las pinturas chinas de paisajes. Okay, so in this mythical part of the Book of Kings, you have four kings, which are the really founder of the throne of
the royalty and of the civilization. Entonces, en esta primera parte de los mitos tenemos a 4 reyes que realmente representan la realeza frente a la civilización. And during this period also you have the birth of war. And the cause of war, according to Phaedrusy, are maybe the destiny, the influence of the demons, the evil, or the ignorance. Y también vemos el nacimiento de la guerra. Y la causa de que nazca la guerra puede ser el destino, la influencia de los demonios o la ignorancia. There is a very famous king, the fourth mythical king, which is called Jamshid. And Jamshid, see on the painting here, is the creator, the inventor of all the techniques, the craftsmanships, and I would say the next after that, the translation. El cuarto de estos reyes es el más famoso de todos, Jamshid, y él es el que crea la técnica detrás de muchas de las habilidades. And the problem happens with Jamshid is that after he created all the things, he thinks he's God. And this is the beginning of the problem, really. Y el problema es que después de crear todas las cosas, él se cree Dios. Y ahí es donde empiezan los problemas. And because of his fall, his personal fall, you have the appearance of a tyrant, Zahak, who is really a symbol of tyranny and who put the whole world into a kind of deep obscurity. Y por todos estos comportamientos que estaba teniendo el rey, tenemos la aparición de Zahak, que es un tirano y que representa la oscuridad. And Zahak in the paintings is always represented with 2 snakes on the shoulder. En las pinturas siempre se representa con 2 serpientes en los hombros. So, fortunately, there is one hero, one royal hero that can break the power of Zahak and put him down. And instead of killing him, he imprisoned him in the summit of a very famous mountain in Iran, the Damavand. Afortunadamente tenemos un héroe que puede vencer a Zahak y en vez de matarlo decide volverlo prisionero en la cima de una de las montañas más famosas en Irán. The Damavand, yes. It's the highest mountain. La montaña más alta en Irán. And what is interesting in the painting here is that in Persian painting you have no tragic. I mean, we have the presentation of Zahak chained at the summit of the mountain, but at the same time you have musicians, people wander in the mountains, so it's a kind of paradise as well. Algo que es muy interesante es que en las pinturas persas no se retrata la tragedia solamente. Por ejemplo, aquí podemos ver a Zahak encadenado, pero también vemos músicos, vemos un ambiente bastante paradisíaco. So the hero who could destroy the power of Zahak becomes king, and he has 3 sons. Entonces, este héroe que venció a Zahak se vuelve rey y tiene 3 hijos. And he sent his 3 sons to Yemen to get married. Y envía a sus 3 hijos a Yemen a casarse. And when they come back, the father transformed himself into a dragon. Cuando regresan, su padre se había convertido en un dragón. So he wanted to put to test his sons. He wanted that by this transformation, he wanted to see what would be the behavior of his 3 sons. Exactly what you see in the painting.
Y con esta transformación lo que buscaba era poner a prueba a sus hijos, quería ver cómo eran las reacciones de sus hijos, y esto es lo que podemos ver aquí en la pintura. So there is one son that decided, no, it's not for me, so I run away. So there's one. So he's the ancestor of the Romans, of the Roman Empire. Okay, so you have an idea of what Iran's think of the West. Uno de estos hijos dice, no, esto no es para mí, y sale huyendo. Y él se considera el ancestro de los romanos, entonces aquí podemos ver un poco de cómo ve Irán a Occidente. And there's another son who immediately drew a sword. And he's the ancestor of the Turks, which were very famous to be warriors, and who inhabit the Central Asia. El segundo hijo saca una espada inmediatamente y él se considera el ancestro de los turcos, que son famosos por ser guerreros y habitaron el área de Asia Central. And the third son, the ancestor of Iranians, he doesn't go away, doesn't draw a sword, he speaks to the dragon, face to face. El tercer hijo, el ancestro de los iraníes, él no saca una espada, tampoco sale corriendo, él habla con el dragón cara a cara. And it's interesting because it means that there is a power in the world, in the poetry, which is absolutely fundamental for Iranian culture. Y es interesante porque nos muestra el poder de la palabra, el poder de la poesía y lo importante que es para la cultura iraní. And after that, the king saw the personality of his three sons. He decided to divide his empire into three parts: Iran, Central Asia, and the Roman Empire, Byzantium. Entonces, cuando el rey vio la personalidad de sus tres hijos, decidió dividir el mundo en tres: Irán, Asia Central y el Imperio Romano y Bizancio. So this is the start of the second part of the Shahnameh, which is called the heroic part, and which tells mainly the stories of the relationship, the conflictual relationships between Iranians and Turks of Central Asia. Entonces, este es el inicio de la segunda parte del Shahnameh, que se llama la parte heroica, que cuenta las historias de la relación entre el pueblo de Irán y los turcos de Asia Central. So I won't enter into the details because there are many things, but just let's evoke that there was a famous mythical bird that appeared in the Shahnameh, the Simor. You can see screen painting. No voy a entrar en detalle, pero algo que sí quiero decir es que hay un ave famosa que aparece en el Shahnameh. Aquí aparece en la pintura. And this Simor has an epic dimension, of course, in the Shahnameh, but after that, in the Persian poetry, it will have really a mystical symbolism, a very deep one. Y esta ave en el Shahnameh tiene implicaciones épicas, por supuesto, pero más allá del Shahnameh, en la poesía persa va a adquirir un valor mítico muy importante. And in this heroic part of the Shahnameh, which is very long, there is one hero which is absolutely fundamental for Iranian culture, and it's Rustam. En esta sección heroica hay un héroe en particular que es absolutamente fundamental y es Rostam. And he is very famous because at the beginning of his heroic career, there are three burdens or three trials for Rostam, called in Persian the Haft Khan, and you have on this painting the last one where Rostam has to fight. De su trayectoria heroica tiene tres pruebas que tiene que
en las que tiene que triunfar. Y aquí podemos ver en la imagen la última de estas 3 pruebas en la cual pelea contra un demonio blanco. And Rostam is the main character, the central character of many battles, and of course because he's very wise, he's very strong, he can kill himself hundreds of enemies. That's it. Y es tan famoso y es protagonista de muchas batallas porque es muy sabio, es muy fuerte, puede matar él solo a miles de enemigos. And of course, Rostam is at the service of kings, and there are few kings which are very famous in this heroic part of the Shahnameh. Y por supuesto, Rostam está al servicio de los reyes, y hay algunos reyes que son bastante famosos en esta sección heroica del Shahnameh. And one of them, which has not a very good reputation in Shahnameh because he's making many mistakes actually, is Kay-Kavus. On this painting. Y uno de ellos se repite muchas veces en el Shahnameh porque comete muchos errores, que lo vemos aquí en pantalla, es Kay-Kavus. Yeah. And one day he wanted to ascend to heaven in kind of throne and with 4 birds, and well, it didn't end well actually. Y una vez Kay-Kavus intentó subir a los cielos jalado por 4 aves y digamos que no resultó muy bien. There's one character, one figure is very important in the Shahnameh. It's the Prince Siavosh, and it's a tragic character. He's between Central Asia and Iran, considered at both sides as a traitor, and finally is killed by the Turkish king of Central Asia. Una figura muy importante es Siavosh, que es un personaje que está entre los turcos y los iraníes, se considera un traidor y su figura es realmente muy trágica. Al final termina muerto y lo mata el rey de los turcos. So, and it will be the start of a big war, a war of revenge, because of the murder of Siavosh. Y esto causa el inicio de una gran guerra por el asesinato de Siavosh. And this war on the Iranian side will be led by son of Siavosh, Kay-Khosrow, which is a very interesting character. Y en el lado iraní, el líder en esta guerra es el hijo de Siavosh. It's a very interesting character because his story in the Shahnameh, some parts, the youth and the end of Kay-Khosrow exactly look like the story of Perceval in the Arthurian romance of Middle Ages. Es una historia muy interesante porque la juventud de Kay-Khosrow es muy similar a la historia de Perceval en la leyenda arturiana. So this is one of the Indo-European structure really in the Shahnameh, and there are many comparisons that we make between the Shahnameh and the different epic texts in the West and, for instance, in India. Y esto es muy interesante porque es uno de los paralelos más claros que tenemos entre los textos, las grandes épicas indoeuropeas y sobre todo con los grandes textos de Occidente. And of course, the story of this war of revenge by Kay-Khosrow has many events, many adventures. Esta guerra, por supuesto, tiene muchos eventos, muchas aventuras.
Well, one interesting thing I just mentioned it is that, for instance, there's an attack of a castle full of evil and demons. You can see the details here on the painting. Uno particularmente es interesante, es un ataque a un castillo lleno de demonios y podemos ver los detalles aquí en la ilustración. And what is interesting is that this castle could be identified as a real place in Iran, which is not always the case for because the geography of Ferdowsi is quite vague. Y lo que es interesante es que este castillo puede ser identificado como un lugar geográfico real en Irán, y es interesante porque no siempre se puede con los escritos de Ferdowsi. And the site is Takht Suleiman in the west of Iran. It was a Zoroastrian temple. Y el sitio es Takht Suleiman en Irán, que era un templo. Yes, of the Zoroastrian Sí. faith. Sí, era un templo de la fe zoroastriana. And what is interesting is that under in the 13th century, under the reign of the Mongols, the site was occupied again, and under the influence of Sufism and the Shahnameh, it was conceived as a place of a kind of universalist religion. Entonces, algo que también es interesante es que en el siglo III fue ocupado por los mongoles y con esta ocupación mongola se consideró que era un sitio de universalidad religiosa porque coexistían más de una. So, and the last part of the Shahnameh, the Book of Kings, is what we call the historical part, because we can identify very precisely some characters. So it starts with Alexander the Great and finishes with the Sassanians, the Sassanid dynasty. Y la última parte del Libro de los Reyes es la que le llaman la parte histórica, porque podemos identificar muy claramente que comienza con Alejandro Magno y termina con The Sassanians. So, for instance, the first Sassanid king, Ardashir, there's a story in Kerman, city in the east of Iran, and it's what you see probably on screen, one illustration of the story. I won't enter into the details. Entonces, por ejemplo, hacia el final tenemos a uno de los reyes, Ardashir, en una ciudad, Kerman. en Irán. Disculpen, mi pronunciación del persa es terrible. Hablo finlandés, pero no persa. Y es la que vemos aquí en la imagen. So nowadays, still in the city of Kerman, we can see the rest of the Sassanid fortress. So we can make some connections, sometimes between some monuments and what Book of Kings tell us about history. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver esta fortaleza sasanida en Kerman, y esto es un ejemplo de las conexiones que podemos hacer entre lo que nos dice el Libro de los Reyes y los hechos reales, tangibles. So Ferdowsi is telling really a legendary life of Alexander the Great, and he took his inspiration from Greek authors. Entonces Ferdowsi nos está contando la historia de Alejandro Magno y tomó su inspiración de autores griegos. But concerning the Sassanid period, much more historical material in the Shahnameh. Pero cuando hablamos de el periodo sasanida hay mucho más información, mucho más contenido en el Shahnameh.
But in this historical part of the Shahnameh, there are much less supernatural, magic, fantastic than the other two parts of the book. Pero esta parte del Shahnameh, claro, tiene mucho menos detalles mágicos, sobrenaturales, fantásticos que el resto del libro. And in this Sassanid part of the Book of Kings, you have well, some very famous king like Bahram Ghul. See on the painting, who was famous to be a hunter. En esta parte sasanida del libro tenemos muchos reyes famosos. Está Bahram Ghul, que era famoso por ser un cazador. There are also stories that have really some historical roots, like the invention of the chess, the game. Y también tenemos historias que tienen un anclaje histórico muy fuerte, la invención, por ejemplo, del ajedrez, del juego. And in this part of the poem of Ferdowsi, there are a lot of speeches, discourses of kings or of Zoroastrian priests. Y en esta parte también, que es uno de los puntos más altos en la narrativa de Ferdowsi, tenemos también discursos sobre el zoroastrismo. And really it's part of the poem which is a kind of a synthesis, an anthology of all the old concept of royalty in Iran, what a king should be, should do, what is power, the limit of power, and so on. También algo que nos describe es el concepto antiguo sobre la realeza en Irán y lo que esto implica, qué es el poder, cuáles son los límites del poder. And the Book of Kings finishes when the Arabs invade Iran and put down the Sassanid dynasty and bring the new religion. Y el libro de los Reyes termina con la invasión árabe a Irán, cuando le ponen fin a la dinastía sasanida y traen una nueva religión. And really Ferdowsi tells us that the Arab conquest of Iran is really a catastrophe for Iran, because it's the end of, well, a world of glory, of power, of dignity. Y lo que nos dice Ferdowsi realmente es que la conquista árabe de Irán es un triste final a una época de gloria, a una época de mucha dignidad, de muchos triunfos. So there are a lot of battles, a lot of wars in the Shahnameh, but there's also a lot of, well, things that related to an art of living. There are some love stories too. Entonces hay muchas batallas, hay muchas guerras en Shahnameh, pero también hay muchas historias sobre el arte de vivir, hay historias de amor. And to conclude, let's be Persian, so let's finish with a garden, with music, food, and... Y concluyamos de una manera muy persa, así que terminemos con un jardín, con música, con comida. Thank you. Lo que dice el doctor Patrick, sí, el Shahnameh termina triste, pero para mí realmente Irán tiene una reconquista, y la reconquista que yo veo es la reconquista cultural, porque Irán pasa toda su cultura de una manera muy generosa a Europa a través de España y va a poner a Occidente a las puertas del Renacimiento. Y para mí ese es el gran renacimiento. Como te digo, la gran reconquista, igual que España logró su reconquista contra los musulmanes, Irán logró su reconquista cultural. Eso es lo que quería decir. Sí, pues es cierto, porque el idioma persa pasó 2 siglos de no escribirse después de la conquista árabe.
estaba virtualmente prohibido, se escribía con un tipo de grafía parecido al que se utilizaba para el arameo. Pasan 2 siglos sin que se hable, regresa a la escena por los esfuerzos de Ferdowsi, y a la postre, igual que pasaba en Europa, ¿no? Que todas las cortes hablaban francés, en el mundo islámico todas las cortes hablaban persa. Entonces sí, la reconquista sucedió con fuerza. Y hablando de terminar el evento de forma muy persa, creo que no hay fiesta si no hay intercambio de regalos. Doctor Mora, si nos permite, le queremos donar una copia del Shahnameh, los 7 volúmenes para la Biblioteca Nacional. Y, pues, ¿cómo hacemos esto? Mr. Archie, shall we make the gift, the donation to the... Tengo que agregar que esto es un gran esfuerzo del señor Shanetabar. Irán está bajo grandísimas presiones económicas sobre graves sanciones que nos dificultan muchísimo papel, etc. O sea que esto debería ser en lujo, debería ser de primera calidad, pero el contenido es lo importante. Entonces tenemos una edición que es muy fácil de leer, sin grandes anotaciones, es el texto fideligno, con un glosario al final explicativo, pero es una obra de difusión, no es aquí tratar de exponer, yo qué sé, la sabiduría de nadie, simplemente el texto fiel, con un glosario, en una presentación muy moderna, con un grafista excelente, que es un genio, con otra visión completamente moderna, justamente para la joven población tipo Game of Thrones o The Lord of the Rings, que no es el típico héroe, no es el típico héroe persa, fuerte y tal, sino mira este Sal que yo os contaba, este chico con defectos, que para mí vemos un hombre joven, un hombre con el pelo blanco, es albino, pero vemos un hombre distinguido, un hombre sereno, un hombre tranquilo, un hombre distinguido sobre todo, y para mí esta es la imagen de Irán.